el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente les saludamos aquí con todo gozo, gusto de poder conectarnos nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Podcast Enlazadas. Y nuevamente tenemos a nuestra invitada de lujo, que estoy bien contenta, Pris, de que nos vuelvas nuevamente a acompañar. Estamos muy contentas porque la verdad es que los episodios anteriores que grabamos sobre el discipulado bíblico y el Día de las Mamás ha sido de grande bendición. Yo he tenido contacto con algunas hermanas y les ha gustado mucho, han tenido muchas vistas y la verdad es que estoy muy contenta. Así que te vuelvo a dar la bienvenida. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar otra vez con nosotros y con nosotras, que sé que hay varones que sí lo ven porque también me lo han dicho y estoy muy contenta de poder estar otra vez nuevamente juntas. Y en esta ocasión, Pris, tenemos un tema también muy especial porque como mamás vivimos de reto en reto, ¿verdad? Con los hijos. Pero me gustaría darte la bienvenida y si nos puedes platicar un poquito del trabajo que haces, lo que Dios te ha permitido estudiar. Bienvenida, Pris. Claro, claro. Bueno, Caro, saludos a toda tu audiencia, ¿verdad? Que nos hemos estado, como decís vos, ¿verdad? Enlazadas y eso es una gran bendición. Eh, por la gracia de Dios, ¿verdad? Estudié educación especial con énfasis en problemas emocionales y de conducta y eso lo hice en mi país. Soy originaria de Costa Rica. Y acá en los Estados Unidos he tenido la bendición que el Señor me ha abierto las puertas para estudiar ciertos certificados en cuanto a la salud mental infantil y también en lo que en inglés se llama play therapy, que es como terapia de juego. A través del juego, cómo los papás podemos ayudar a nuestros hijos que están viviendo diferentes circunstancias, diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, también estudié un poco de eso y también tengo un certificado como asistente Montessori de esta corriente de la educación Montessori desde que mamá está embarazada o de los 0 meses, por así decirlo, hasta los 3 años de edad. Entonces, durante mucho tiempo de mi vida, ¿verdad? Más de 12 años y todavía un poco más. He estado involucrada en trabajar con niños, con familias, con mamás, ¿verdad? Ayudándolas en todo este proceso de crecimiento y desarrollo. Así es. Y también pues eres mamá de una preciosa niña, ¿verdad? Olivia, y una preciosa adolescente, Victoria. Así que también yo creo que eso nos hace tener mucha experiencia. Y si quieres saber un poquito más de ti, que se vayan y se remitan a esos podcasts anteriores para que sepan exactamente todo el ministerio que has desarrollado también en la iglesia y todo lo que el Señor te ha permitido trabajar. Así que muchas gracias, Cris. Pues este tema que vamos a tratar no es muy sencillo en el sentido a veces de la practicidad, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos libros, hay muchos, tal vez fuentes o ayudas, pero creo que lo más difícil es para llevarlo a cabo. Y hoy vamos a hablar sobre la adolescencia, Cris, y los retos. Y yo no sé qué mamá no ha tenido, porque que me lo diga y me diga cómo le hizo, no ha tenido el reto de sobrellevar la adolescencia de nuestros hijos. Y no sé, o sea, yo nada más viendo ahí las raíces de las palabras adolecer, pareciera que es la etapa más difícil del ser humano porque hay tantos cambios, pero tú ahorita nos vas a hablar de eso, pero yo sí lo estoy sintiendo a todo con mi hija y lo sentí en parte con mis hijos, pero yo creo que sí es una etapa para mí, ha sido una etapa bien retante, Pris, para ayudar a mi hija en esta etapa, para ayudar a mamás que también han estado en esta etapa con retos. Y por eso te invité, porque nos encanta, una, tu voz tan tranquila. Ya cuando escucho tu voz como que nos serena, como que decimos, ok, vamos a ponernos tranquilas. Y dos, porque el Señor te ha dado mucha sabiduría, te ha permitido tener muchas herramientas que nos vas a compartir hoy referente a la adolescencia. Así que te dejo
todo este tiempo que te quieras tomar para que nos hables de este tema. Claro, claro, claro. Bueno, es importante entender, ¿verdad?, que todo el ser humano se desarrolla en etapas de crecimiento, ¿verdad?, y desarrollo. Entonces, la adolescencia, perdón, es una transición de la niñez a la adultez, y nuestro rol como papás va a ser siempre ir guiando a nuestros hijos a una independencia. Algo que me gusta mucho del trabajo que trabajo con familias, es que les enseñamos a las mamás y a los papás que la independencia no es cuando ya nuestros hijos están grandes y por ende pensamos, ok, ya está grande, entonces ya tiene que hacer esto y esto, ¿verdad? Sino que la independencia comienza desde el día prácticamente que lo dimos a luz. Entonces, el hecho de enseñarle a nuestros hijos desde que son bien pequeños una tarea en el hogar, ve y bota tu pañal a la basura, ve y pon tu platito, y aunque no pueden ni alcanzar, ¿verdad?, la pila, así le decimos en Costa Rica, ¿verdad?, no sé cómo le llamen en otros países, Lavabo. pero el lavabo, ¿verdad? Y a veces ahí, ¿verdad?, como que apenas tiran, ¿verdad?, la cucharita o el platito, pero todas esas cosas, ¿verdad?, comienzan desde que el niño está muy, muy pequeño. Entonces, es importante entender eso porque esta es una etapa en donde se van a despertar muchos sentidos y sentimientos, ¿verdad?, en nuestros jóvenes. Y es importante que como papás también podamos entender todos esos cambios, ¿verdad? Porque hay cambios hormonales, hay cambios sexuales, ¿verdad? Biológicos me refiero, ¿verdad? Cambios hormonales, emocionales, intelectuales, ¿verdad? Del desarrollo, de la responsabilidad, ¿verdad? No es lo mismo un niño pequeño que una tarea es simplemente colorear, a un adolescente que, como lo hemos visto nosotras, ¿verdad?, que son tareas ya bastante que necesitan un grado de compromiso y de responsabilidad. Entonces, se dice que es una etapa que tarda entre 6 y 8 años, ¿verdad? Y se divide en tres etapas. Entonces, me gustó cuando, ¿verdad?, estaba preparando toda esta información, que se describe un poco, ¿verdad?, la adolescencia como si fuera como una montaña rusa. ¿Verdad? En donde empieza, ¿verdad? Se montan en el carrito, nos montamos todos en el carrito, ¿verdad? Y va subiendo y llega a la punta, ¿verdad?, de la montaña y se va para abajo, ¿verdad? Entonces, lo han dividido los expertos en tres periodos, por así decirlo. La etapa temprana o la adolescencia temprana, que está empezando entre los 10 y los 13 años más o menos. Y es importante aclarar que estas rangos que estoy hablando yo ahorita es algo que es meramente, ¿verdad?, que lo han puesto como un parámetro. No es que si mi hijo tiene 9 o si tiene 11 y no ha empezado o empezó antes, ¿verdad? Porque sí se habla en la actualidad que algo que está pasando es que la adolescencia cada vez está siendo más temprana y más precoz. Y Sí. eso tiene que ver muchísimo por muchos factores de mala alimentación, de exposición a tóxicos que están acelerando el crecimiento adelantado de nuestros hijos biológicamente, ¿verdad? Pero eso es Wow. otro, de eso podríamos hablar todo otro podcast. Pero lo que sí quería aclarar es eso, porque a veces hay muchos papás que dicen, pero tiene 12 y todavía no, yo no veo que esté como entrando en ese periodo, o tiene 9 y ya le pasó, entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es como un rango, es como un parámetro, Ok. ¿verdad? Y eso es lo que llamamos y lo que casi usualmente todos conocemos como la preadolescencia, ¿verdad? Y luego está la adolescencia media, que va de los 14 o de los 13, ¿verdad?, a los 17 años, ¿verdad? Y luego está la adolescencia tardía, que va de los 17 a los 21. Y hay unos que hace muchos años, cuando yo estudié, lo clasificaban hasta los 25 años. Y yo estudié hace muchas lunas, ¿verdad? Pero ahora estudios recientes han demostrado que hasta podría decirse adolescencia tardía hasta los 30 años. Porque Wow. hay muchos adultos que todavía tienen muchas características de adolescentes a los 30 años. Entonces son rangos y esos pueden ser Sí. características un poco, o casos más bien un poco más
extremos, ¿verdad? Pero más o menos para que sepamos si tengo hijos en estos rangos de edades, dónde estoy, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas más importantes de entender. Como lo hablamos en episodios pasados, por eso es tan importante que vaya y usted los pueda escuchar, que aquella idea que nos decían que es que no existe un manual para nosotros los papás, eso ya quedó en el pasado. Eso es Ujú. como tal vez una frase que podrían decir nuestros mismos padres o nuestros abuelitos, pero ya eso no es válido para nuestra era, ¿verdad? Porque estamos a un clic de poder aprender. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Y escuchaba a una experta en educación que se llama también Priscila, se llama Priscila Mora, y ella hacía una comparación de cómo es el cambio en la adolescencia. Y me gustó mucho porque lo podemos entender todos muy bien. Y ella hablaba acerca de que la adolescencia es como cuando ponemos a actualizar nuestro teléfono celular, ¿verdad? Indistintamente de que su teléfono sea de X o Y marca, ¿verdad? Ujú. Cuando lo ponemos a actualizarse, ¿verdad? ¿Qué pasa? No podemos enviar textos, no podemos usar las redes sociales, no podemos navegar el teléfono, ¿verdad? Porque está cargándose, está Sí. actualizándose, ¿verdad? Y usualmente Ujú. vemos un circulito, dependiendo de cuál sea su teléfono, ¿verdad? Y está ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas porque se está actualizando. Entonces, en ese momento, ¿verdad? No sirve. Y eso es lo que pasa en la adolescencia. Es como que ellos están conectados, ¿verdad? Y están actualizándose, están actualizándose, están actualizándose. Y por eso, este la parte prefrontal, esta parte de acá, es donde está nuestra capacidad de tomar decisiones pensantes, por así decirlo, ¿verdad? La capacidad de poder entender y razonar las cosas de una manera madura, de una manera lógica, de una manera tomando decisiones lo más inteligentemente posible, podríamos decir. No estoy diciendo que los adolescentes no piensen o no tomen decisiones adecuadas, pero Ujú. esta parte de aquí está apenas Ujú. en esa actualización. Entonces, por eso Sí. para ellos es tan difícil ver muchísimas cosas que un adulto sí puede ver, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de algunas características específicas. Pero entonces por eso les decía que tenemos que entender que la adolescencia es un periodo, ¿verdad?, del crecimiento y desarrollo, pero no empieza ahí. La Ujú. adolescencia es esta etapa, pero es como bases, ¿verdad? Las Sí. bases de cuando son bebés, las bases de cuando son preescolares, las bases de cuando son niños en edad escolar, ¿verdad? Hasta que llega la adolescencia. Porque como adultos a veces tenemos la idea, como les decía, como ya lo vemos que está más alto que yo, porque con ese vocerón, ¿verdad? O aquella Ujú. ya muchacha, entonces ahora ya sí tiene que hacer toda la lista de lo que se nos ocurre, pero realmente no, todavía sigue Ujú. siendo ese niño que está transicionando a una vida adulta, que no entiende qué está pasando. Entonces nosotros como adultos necesitamos, como les decía ahora, educarnos, ¿verdad? Y saber que en sus primeros 5 años de vida es cuando el cerebro adquiere la mayor cantidad de información. La mayor cantidad de información en los 5 primeros años de vida. Por eso es tan importante que los padres sean muy conscientes y consistentes en esos 5 primeros años de vida. Y luego, cuando llega la adolescencia, ese otro porcentaje del cerebro que todavía no se estaba, ¿verdad?, formando, más bien podemos decir madurando, empieza en esa recarga a todo lo que el niño recibió en esos primeros años de vida, empieza ahora a actualizarlo, como les decía ahora con la Ujú. ilustración del teléfono, y entonces ellos empiezan a crear su identidad, empiezan Ujú. a tener sus decisiones, Ujú. empiezan el por qué no me dejan, por qué yo no puedo, yo opino. Entonces Ujú. ya cambiamos aquel niñito o aquella niñita que yo lo agarraba y me lo llevaba a la tienda y hacía 50,000 mandados y no me decía nada, a este Ujú. adolescente, no, ¿por qué? Yo no quiero ir, yo Ujú. me quedo aquí en la casa, yo no hago Sí. eso, ¿verdad? Entonces empezamos a tener un ser humano que tiene voz y voto, no estoy diciendo que los niños no tienen voz y voto, ¿verdad? Pero ya algo más verbal, ¿verdad? Ya empiezan ellos a verbalizar
sus deseos, sus anhelos, ¿verdad? Sus pensamientos, ¿verdad? De una forma ya más consciente, porque empiezan a adquirir criterio, ¿verdad? Ellos empiezan a actualizarse en esa sí, forma, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de la adolescencia, una de las cosas que está en esa actualización, para seguir con la ilustración, es esta parte emocional. Ese control ujú, emocional es el que cero está funcionándoles en esta etapa, y podríamos decir que está en plena construcción. Entonces, a veces vemos esa montaña rusa que les hablaba ahora, de que pueden estar hablando con nosotros muy normal, muy bien, y de repente es ese desborde emocional y que se enojan, y nosotros nos quedamos como, pero ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿O qué sí, pasó? ¿Verdad? De, ujú, de un solo momento, ¿verdad? Se descontrolan, ¿verdad? Entonces hay que entender que eso es normal, que eso es parte de la ujú, adolescencia, ¿verdad? Obviamente no vamos a permitir irrespetos, faltas ujú, de violencia o cosas así, ¿verdad? O sea, pero tenemos que entender que esos cambios emocionales es muy normal de la edad, ¿verdad? Y que como papás necesitamos entenderlo. Entonces, algunas características, Carolina, de esta etapa es los pares, ¿verdad? En esta etapa, una de las cosas que más pasa, y esta transición que tienen los niños a adolescentes, es que los papás dejamos de ser como esa figura muy importante para ellos, y los pares se empiezan a convertir en el universo, ¿verdad? En sus amigos. Cuando hablo de pares, es sus amigos, ¿verdad? Sus ujú, amistades empiezan a ser muy, muy importantes. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros como papás, porque desde que son pequeños nuestros hijos tenemos que enseñarles a tomar decisiones saludables, ¿verdad? ujú, Y a medida que ellos van creciendo, nuestra influencia como padres va a ir disminuyendo, aunque no nos guste ujú, escuchar eso, va a ir disminuyendo, y la opinión de sus pares o de sus amigos va a ser muy, muy importante. Entonces, sí, aquí es donde cae la presión social, ¿verdad? Lo que llamamos la ujú, presión de grupo, que es esa presión a pensamientos, a acciones, a comportamientos, ¿verdad? Que pueden afectar las diferentes áreas de nuestro adolescente en casa, como el rendimiento académico, la ujú, relación con nosotros como papás, la relación entre hermanos, la relación de respeto a los adultos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que ellos están en un momento muy complejo de su vida, ¿verdad? Porque ujú, están viendo cómo su cuerpo físicamente está cambiando, de dónde sí, me están saliendo el pecho, o tengo cambios en mi voz, o está saliendo el vello en distintas partes de mi cuerpo, o qué está ujú, pasando con mis caderas, las niñas, ¿verdad? Entonces, en esa parte hay muchos cambios, ¿verdad? Que notoriamente, ¿verdad? Como seres humanos estamos viendo que estamos pasando, ¿verdad? Más si nuestros padres no entienden y no están enfocados en ese proceso de ayudarnos a crecer y acompañarnos. Esa es una palabra muy clave en la adolescencia: acompañar. Ya no va a ser imponer o decidir, ujú, sino acompañar, ¿verdad? ujú, Porque es como esas etapas del desarrollo. Cuando nacen, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Nos los ponen aquí en el pecho y están aquí con nosotros cuando son bebés, y los ujú, cargamos y todo. Luego, cuando van creciendo, la etapa de que me tienes que dar la mano porque vamos a cruzar la calle, no puedes sí, cruzar solo. Y tomamos de la mano y damos muchas indicaciones, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero la adolescencia cambia esa forma de ser papás y mamás, porque ya no podemos agarrarle la mano para cruzar la calle, ¿verdad? Pues, ujú, ¿qué le pasa, mamá? sí, Yo puedo solo, y no sé si tú lo has vivido, sí, pero con nuestra hija mayor, ¿verdad? Ya no me des besos en frente de mis sí, amigos, ya no quieren ni siquiera que uno esté cerca, ¿verdad? sí, Entonces, eso es lo que pasa. Ellos están en esa actualización de su vida, ¿verdad? Y hay muchas cosas que están cambiando, y ellos se sienten muy abrumados. Y como la parte emocional no está desarrollada, ¿verdad? No está
formándose, para ellos es muy difícil, sobre todo si cuando fueron niños no hubo una educación emocional, en donde se les dejara expresar sus emociones. Estoy muy enojado porque yo quería jugar con los Legos y no me dejaste jugar con los Legos. Entonces también por eso en nuestro programa y cuando trabajamos con mamás de niños pequeños, hablamos muchísimo de la educación emocional, en enseñar a nuestros hijos a expresar sus emociones y a navegar las emociones, porque todo va a ser en miras de esta etapa de la adolescencia. Y algo que no nos enseñan, Caro, es, a muchas de mis mamás casi les da algo cuando siempre les digo esto. Y tal vez si usted lo va a escuchar hoy le va a dar algo. Pero el comportamiento que usted vio de sus hijos, de los 2 a los 3 años, que también precisamente Es una es etapa una difícil. etapa muy emocional, es el mismo comportamiento que usted va a ver en su adolescente. Oh, Entonces, usted tiene que ser muy intencional en esa etapa de los 2 a los 3, 4 años, en enseñar, en disciplina, en trabajar esta inteligencia emocional, porque cuando llegue la adolescencia es como que usted va a hacer y va a ver este cuerpote grandote, pero se acuerda de aquel chiquito chiquito, sí, ¿verdad? Obviamente con más voz, con más voto, ¿verdad? Con más decisión y palabras que un chiquito chiquito que no nos podía decir las cosas, pero con los mismos berrinches. Entonces, es por cierto. eso hay que ser tan intencionales en esa etapa y por eso como papás no debemos de ver la adolescencia cuando, sí, cuando ya llegue, cuando ya sea grande, me falta mucho, yo tengo uno de 5 y, no, ¿cuánto me falta para que llegue a los 10? No, tenemos que trabajar siempre en miras de cuando lleguemos allá, ¿verdad? Entonces ellos en esta etapa de los pares, ¿verdad? Están creando esa identidad y el mantenerse firmes en algo, ¿verdad? Es muy difícil, porque quieren ser parte de un grupo, porque quieren agradar, porque quieren, ¿verdad? No sentirse excluidos, ¿verdad? Entonces eso les genera mucha presión interna, mucha presión también externa. De papá o de mamá, no haga eso, pero yo quiero hacer esto. Entonces no saben cómo, ¿verdad?, decidir en qué hacer, ¿verdad? Cómo lo hago, cómo no lo hago, ¿verdad? Y es importante, como les decía, enseñarles a tener un criterio Sí, en esta etapa de los pares. Eh, y, y mucho con la adolescencia, Caro, es practicar. sí, Así como les enseñábamos a lavarse, cepillarse sus dientes, así como les enseñamos a amarrar las agujetas de sus zapatillas, así como les enseñamos muchas cosas, en la adolescencia tenemos que practicar y tenemos que sentar a hablar. Y esa es una cosa que muchas veces no hacemos porque sí, nos da pánico. Nos da pánico hablar con nuestros hijos de estos temas porque ya no es enseñarle el ABC ni uno más sí, uno, sino sí, que es hablar de sexualidad, es ujú, hablar de drogadicción, es sí, hablar de aborto, es hablar de todo esto de género y todas estas corrientes sí, que están allá afuera, ¿no? Y como padres eso nos aterra, pero es muy importante que como ujú, papás hablemos acerca de cuando tus pares te van a ofrecer drogas y mira, mi amor, en sí, algún momento vas a estar en algún lugar y alguien va a llegar a ofrecerte drogas, a ver qué son drogas, qué has escuchado, porque algo muy importante que sabemos es que lo que yo no le diga a mis hijos ya lo saben, ellos ya lo sí, saben, ya lo han escuchado, pero no sabemos si es la información correcta. ujú, Entonces, es decirle, bueno, ¿y qué son para vos las drogas? ¿Qué opinas de las drogas, verdad? Porque sí, afuera le van a decir que no es nada malo, que está bien, que es para hacerte sentir muy, muy cool o lo que sea, ¿verdad? Entonces, como papás tenemos que sentarnos a decirles lo que son las cosas, ¿verdad? A enseñarles los efectos que esas cosas pueden traer, cómo el uso de esas cosas puede verse muy cool y todo lo que quiera, porque también se ven muy influenciados tal vez por sus eh, cantantes o por sus personas estas famosas que sigan, sí, ¿verdad? Que sus ejemplos. lamentablemente muchos de ellos usan, ¿verdad? Y siguen todo eso. Entonces ellos no entienden nuevamente esta parte de aquí no razona y lo ven como la gran cosa, ¿verdad? Pero como papás tenemos Sí, que enseñarles, bueno, y si alguien te ofrece drogas, ¿qué vas a hacer?
¿verdad? Sí, Y practicar, vamos a practicar esa decisión hoy y no esperarnos sí, que nuestro hijo venga a casa o que nos llamen de la ujú, escuela, que en la escuela le sí, encontraron drogas o que lo encontraron con una pandilla por allá, porque eso es lo que pasa, sí, que como papás creemos a mí nunca me va a pasar y primero Dios así sea, ujú, ¿verdad? sí, Pero no estamos conscientes de que tenemos que prepararlos para esas sí, decisiones. A ver, vamos a practicar cuando vas a aprender a manejar y te vamos a dar un carro y vas a ir con tus amigos y te van a decir, maneja a toda velocidad. ¿Qué vas a sí, hacer? Sos responsable de tu carro, sos sí, responsable de la vida de todos estos muchachos. sí, A ver, practiquemos, ¿qué harías? Y tal vez no, ay, sí, qué anticuado mamá, qué anticuada papá, qué ridículo. sí, No, vamos a practicar. Y eso va a ujú, implicar decirle que muchas veces con nuestros pares vamos a tener que nos van a lo mejor van a dejar de ser nuestros amigos, a lo mejor nos van a sí, ofender, a lo mejor sí, nos van a caer en bully, pero es mejor todo eso a ujú, ser parte de una estadística o a terminar exacto, en una cárcel o a hacer algo que va a afectar el resto de sus vidas, ¿verdad? así Y es. les va a marcar. Otra cosa, ¿verdad? Otra característica de la adolescencia son obviamente los cambios físicos que hablaba un momento, ¿verdad? Y es cuando sus cuerpos, ¿verdad? Se preparan para la pubertad, ¿verdad? Entonces, como padres también tenemos que estar listos para hablar acerca de esos cambios. Y yo creo que en nuestra comunidad hispanoparlante, usualmente venimos de una cultura o una sociedad donde todo esto es un tabú. Entonces hablar de la sexualidad, hablar de los cambios que nos pasan a nosotros como mujeres o a los jovencitos, ¿verdad? Ya sea con su menstruación a las niñas o a los Ujú, jovencitos con su primera eyaculación y todo ese proceso, es un tabú porque a nuestros padres muy probablemente nadie les habló de esto. sí, ujú, Entonces cuando nuestros hijos vienen, pues nosotros ni sabemos cómo hacerlo. Pero nuevamente, tenemos que educarnos, tenemos que equiparnos, tenemos que enseñarles para que estas cosas no les agarren desprevenidos, sí, porque sí, sí, afuera va a haber alguien que le va a dar la información ujú, y no vamos a estar conscientes claramente si es la información correcta. Entonces ujú, necesitamos enseñarles, ¿verdad?, de educación sexual y en realidad la educación sexual comienza desde que son bebés. Cuando ujú, la mamá le dice al bebé, ay, mi amor, está sucio, vamos a cambiar tu pañal, me das permiso de cambiar tu pañal, y aunque suena como que, ¿qué? ¿Verdad? ujú, Pero obviamente el bebé no me va a decir, sí, mamá, cámbiame el pañal, pero le estamos empezando a sembrar una semilla de que tu cuerpo es privado y ujú, se respeta. sí, Y luego, ¿cómo es el siguiente paso? Cuando empezamos el entrenamiento al baño y empezamos a enseñarle que este se llama cabeza y este se llama hombros y estos son ojos, pero a veces como que le enseñamos todas las partes del cuerpo y como que las partes privadas, ¿verdad? sí, Es ya no, como, no tienen nombre. O caemos no en los- enseñarles con nombres sí, que no son. Y ujú, a nosotros por mi trabajo nos entrenan, ¿verdad?, en poder identificar cuando hay casos, ¿verdad?, de algún tipo de abuso. Y las estadísticas muestran cómo lastimosamente y tristemente cuando los niños están haciendo reportes de algún tipo de abuso, cómo cuando llegan y la policía pues tiene que entrevistarlos, por así decirlo, ¿verdad? Y empiezan los niños a hablar y entonces ellos empiezan así, es que fulano de tal me tocó el pajarito o es ujú, que me enseñaron la ranita. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque no ujú, usamos tampoco los nombres que son, ¿verdad? Que deberían de ser. Entonces, todo eso empieza desde muy atrás. Hasta que llegamos y va a ir progresivamente, le vamos a ir dando información poco a poco, hasta que llega la adolescencia y tenemos que tener esa conversación de sexualidad, que no va a ser una vez, va a tener que ser varias veces, porque conforme va creciendo vamos a ir agregándole un poco más de información hasta enseñarle a nuestros hijos que cuando llega, ¿verdad?, la pubertad y los cambios físicos en su vida, es que su cuerpo está transicionando a ser un cuerpo fértil. O sea que a partir de que tienes tu periodo, puedes ser mamá. A partir de ujú, que tienes tu primera eyaculación, puedes ser un papá. Y sentarnos ujú, a hablar de lo que eso significa. ¿Estás listo para ser mamá a los 14 años?
a los 13, a los 12. No, mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy pensando en eso. Pero no hablamos de eso, ¿verdad? Y deberíamos de sentarnos a hablar, Ujú. ¿verdad? Porque tenemos que hablarles de lo que eso implica, ¿verdad? De lo que implica ser padres, ¿verdad? De que ser padres no solo es como lo pintan en las películas o como sale en las redes sociales, ¿verdad? El jijiji, el jajaja y todo color de rosa, sino que ser padres es algo de mucha responsabilidad, que Sí, hay que tener capacidad financiera para poder mantener esta criatura, ¿verdad? Una sí, sí, sí. madurez emocional para poder estar ahí presente, ¿verdad? Una madurez intelectual para razonar claramente, ya esto tiene que estar funcionando en teoría, en Ujú. cómo voy a criar a este niño, qué es lo que yo quiero, qué escuela va a ir. Y todo eso no lo puede hacer definitivamente un adolescente, ¿verdad? Entonces, es muy importante todos esos cambios, no temerle a la educación sexual, que eso es otra, ¿verdad? Otro podcast Sí, otro completamente, tema. ¿verdad? Pero es importante entender eso. Otra cosa es que en estos cambios en la adolescencia es que son más susceptibles a las adicciones. ¿Por qué? Mm. Por la presión de los pares, ¿verdad? Y por todo lo que ellos están expuestos, ¿verdad? A materiales, a situaciones, entonces ya sea alcohol, ya sea drogas, pornografía, los famosos cigarros electrónicos, que es lo que ahora se Sí, usa, ¿verdad? Entonces es importante que como papás también hablemos de eso y nuevamente practicar. ¿Qué vamos a hacer si sí. alguien te dice, ay, eso no es nada, ahora se usa, que tienes Ujú. que usar el cigarrillo electrónico, qué anticuado? Entonces, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que podrías venir a decírmelo a mí? Entonces tenemos que practicar. La frase o algo que ayuda mucho en la adolescencia es practicar antes de que estas situaciones se Sí, sí, presenten en la vida, y entonces sí. ya, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, y no caer como papás en el cuento de que vienen y nos hablan de las drogas o algo así, y, muchas veces como papás caemos, porque yo lo digo, pero y ellos están en una etapa en donde el adolescente siempre va a preguntar una razón, porque ellos están teniendo algo muy importante para el adolescente, es la justicia. Mm. Entonces, por eso siempre preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y no es que muchas veces nosotros como adultos lo vamos a sentir como si fuera rebeldía, pero realmente ellos están elaborando su criterio propio, y no Mm. es rebeldía, es que ellos quieren entender una razón de por qué no pueden llegar a la 1 de la mañana, Sí. o por Ujú. qué no puedo hacer lo que mi amiga hace o vestirse como mi amiga se viste. Ujú. Entonces, muchas veces como papás caemos en porque yo digo, Ujú. y ese porque yo digo no funciona, Mm. y Sí, lo que hace es alejar más a nuestros adolescentes de nosotros. sí. Otra cosa es decir, porque la Biblia dice que eso está malo. Si le va a decir que la Biblia dice que eso está malo, busque dónde la Biblia dice que eso no es correcto y por qué la Biblia dice que eso no es correcto. Y Exacto. siéntese y discuta teología con su hijo. Pero Sí, no sí, le sí. diga que porque el pastor dijo que está mal, o porque Ujú. la Biblia dice, y no le da una información que, que piense, porque su Claro. hijo quiere que usted le dé información para pensar. Sí, sí, sí. Otra característica es la hiperracionalidad, y eso es que tienen falta de racionalización del peligro. Entonces para Sí. ellos nunca les va a pasar nada, nada es Exacto. peligroso, nada está mal. Ujú. Pero mamá, ¿por qué no puedo irme a dormir a la casa de mi amiga? Y ellos no lo ven malo, y no estoy Ujú. diciendo, ¿verdad? Eso es personal, y cada quien tiene sus propios Sí, principios y sí, sí, valores. sí. Pero ellos no ven lo que uno como adultos sí ve, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante que podamos enseñarles a tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Un pensamiento en que ellos puedan empezar a razonar qué está pasando. Entonces, en lugar de que lo escucha usted escuchando una canción que tal vez es inapropiada, en lugar de decir, apaga eso, que eso es del diablo, o esa música mundana, siéntese, escuche la canción, aunque, ¿verdad?, usted quiera lavarse los oídos después con cloro,
Este, eh, pero hable, ¿por qué usted Sí, cree que esa exacto. canción no es apropiada? ¿Por qué esa Ujú. película no es apropiada? ¿Por qué esa serie no es apropiada? Hablemos, enseñémosle a nuestros hijos, mira mi Sí, amor, este video, ¿qué le pasó a esta muchacha? Las noticias. Y sí, no estoy exacto. hablando de crearle pánico a nuestros hijos y No, no, llenarlos de pero ansiedad, sí, pero es necesario que claro, podamos sentar a nuestros hijos frente a ciertas sí. situaciones de la vida que usted personalmente como familia considere que sus hijos necesitan tener un criterio ante esto que está pasando Ujú. y decirle, bueno, ¿qué pensás de esto? Porque a veces pensamos como que si ellos fueran tontitos, disculpando la Ujú. expresión, como que ellos no tienen raciocinio, como que ellos no tienen opinión, y ellos la tienen. Claro, Ellos tienen una forma de pensar, ellos tienen una forma de decir las cosas que nos puede muchas veces asombrar, pero ujú. también es necesario que nos sentemos y les digamos qué pensás, qué entendiste de esto, por qué opinas de esto, porque pudiera ser que no hemos hablado del aborto y le Sí, mostramos algo del aborto y puede pensar que está bien. ujú. La famosa revolución femenina, mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me da la Sí, gana. Y pueden crecer, sí, mi cuerpo es mío, pues sí, mi cuerpo es mío, pero ¿qué significa eso? ¿Y qué significa la luz de nuestros valores y nuestros sí, principios cristianos? Entonces no solo decirle, no, eso está malo, a esas locas que están con esas ideas, pero no, necesitamos fundamentar con nuestros adolescentes todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque todos estos cambios que están pasando con ellos, ellos no entienden aquí mando yo y porque yo mando aquí te callas. sí, Eso no sirve y no funciona así. Y esas son algunas de las características, Caro, básicas, sí, ¿verdad? Bien superficiales que más se dan en la adolescencia, pero creo sí, que uno de los problemas más grandes que también sucede en la adolescencia es que la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, cuando llegan nuestros hijos a la adolescencia, está también pasando un cambio en nosotros como adultos. La gran mayoría de nosotros como adultos estamos entrando las mujeres en lo que es la perimenopausia o la menopausia. Entonces imagínate, un adolescente cambiando y como decías al inicio, adolescente, ¿verdad? Y se llama adolescente porque está como muriendo a ciertas cosas de la niñez, ¿verdad? Y transformándose a un adulto. Y un adulto que también está en un montón de pérdidas, ¿verdad? O hombres pasando lo que llaman la crisis de la segunda edad o de la edad media. Y entonces, imagínate, un adolescente y otro que se me convierte en otro adolescente que es un chispero, ¿verdad? Entonces, también como adultos es muy importante que nosotros sepamos en qué etapa de nuestra vida como adultos estamos. Porque si yo no sé en qué etapa de mi adultez yo estoy, puedo tener 45, 50 años y estoy reaccionando como un adulto de 45, 50 años o estoy reaccionando emocionalmente como un adulto de 15 años, ¿verdad? Como otro adolescente. Entonces también es muy importante entender eso, porque nuestra misión con nuestros hijos es ir soltando, ¿verdad? O ir trasladando, más bien, perdón, la autoridad y la libertad progresivamente. Usualmente en este país, ¿verdad? Entre los 17 y los 18 años que gradúan, ¿verdad? Como tu hijo que va a recién graduar, eh, van a la universidad y es muy común, ¿verdad? Que digan, y también fue tu experiencia, ¿verdad? Mamá, me voy a ir a estudiar a otro estado o me gané una beca y me voy a ir a estudiar a China eh, eh, y nos quedamos como, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, muy probablemente, ¿verdad? Eso va a pasar, ya sea que quiera irse a estudiar a otro lugar o quiera irse a, no sé qué pueda pasar, pero muchos quieren irse ya a trabajar e independizarse. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para entrenarlos? 17 o 18 años. 17 o 18 años para que ellos estén listos. Y ahora, aquí hay otro problema que como papás a veces tenemos y es decir o tener el pensar jamás,
Mi hijo no se va a ir a estudiar a otro lugar, mi hijo se queda aquí, aquí yo le consigo una universidad, aquí él puede hacerlo. Entonces ahí el problema no es del hijo adolescente, sino lo que vemos es una conducta de un padre con un trauma no resuelto en el pasado. Entonces, a veces nos vamos de un lado de la balanza o de otro lado de la balanza, o sea, somos ultra permisivos, bueno, sí, a Dios que haga lo que le da la gana y nunca hacemos nada, o nos vamos al otro lado de la balanza en que jamás, nunca, el control, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Y entonces somos muy restrictivos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos ese problema de que no dejamos, no vamos soltando esa libertad, ¿verdad? Y esa autonomía a nuestros hijos progresivamente? Entonces, es de esos niños que crecen como adultos, ¿verdad? En inglés se llama please me, que es como esos niños o esas personas que siempre quieren autoagradar a todos los demás. Y es algo, ¿verdad?, que les causa un problema y un estrés grandísimo, ¿verdad? Que a todos tengo que agradarles, aunque tenga que hacer mil cosas y aunque no me gusta hacer lo que estos me están pidiendo, pero a todos tengo que agradarles. ¿Por qué? Porque en casa nunca me dieron autonomía ni libertad progresivamente. Y nuevamente, esto empieza desde que los niños son pequeños, cuando en casa a los 2, 3 años les damos una tarea. Ok, tu tarea va a ser acomodar siempre tus zapatos. O tu tarea es recoger tus juguetes siempre que limpias, que juegas. Y cuando va creciendo, a ver, ven, ahora tu tarea va a ser aprender a hacer tu cama y de ahora en adelante tú haces tu cama. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿verdad? Creamos lo que se llama el síndrome de los adultos Peter Pan, el niño eterno. Entonces son niños ya adultos, en Costa Rica decimos, bueno, mejor no lo digo porque no sé si es una mala palabra, pero adultos que se siguen comportando como un niño, ¿verdad? Y que no pueden crecer. Y uno ve que tiene 30, 40, 50, 60 años y nunca, ¿verdad? Lo vio hacer sus planes y cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque en casa nunca me dieron esa libertad. Entonces yo tenía que hacer lo que mis papás decían y tuve que estudiar lo que mis papás querían y me tuve que quedar en mi casa y tuve que seguir el negocio de mis papás. Y aquí, ojo, esto hay que hacer un disclaimer, ¿verdad? O sea, muchas veces muchas familias sí tienen eso, pero porque al muchachito le gusta. Y si el papá era constructor, él quiso seguir en ese negocio y siguieron, pero porque les gusta. Perdón, no porque era algo impuesto. Tenés que hacerte cargo de esto, pero si yo no quiero, yo no quiero ser constructor, yo quiero ser pastelero, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor. No, aquí te tenés que quedar. Y entonces les frustramos sus sueños, les frustramos su desarrollo, ¿verdad? Y entonces son adultos frustrados y amargados, ¿verdad? De adultos, ¿verdad? Que no se realizan. Ahora, algo muy importante es que con todo esto que estamos hablando, Caro, de prepararlos hasta de los 17 a los 18 años, es importante entender, y siempre les digo eso a las mamás con las que trabajo, que ahora vemos un niño bebé, un chiquititito, ¿verdad? A la par mía, y nunca nos imaginamos este niño tan grande, ¿verdad? Que algún día vamos a tener. Pero en el momento que nuestros hijos digan, mamá, me voy a estudiar a tal universidad, ellos van a manejar su libertad, su decisión, sus finanzas, su sexualidad, sus decisiones, ¿verdad? Van a tener que manejar o administrar pues su vida en sí completo. Va a tener que cocinar, va a tener que limpiar, va a tener que lavar la ropa, va a tener que saber a planchar, va a tener que saber trapear el piso, sacar la basura, limpiar la cocina, mil cosas. Entonces, empezamos desde que son pequeños. Y ojalá que nuestros hijos quieran irse por buenos propósitos como estos, ¿verdad? Como estudiar, seguir sus sueños, capacitarse para lo que Dios les tenga preparado para servirle. Y no que nuestros hijos quieran irse de casa porque están huyendo, que ese sería otro, ¿verdad?
otro punto que es muy difícil y que pasa mucho en la sí, adolescencia, ¿verdad? sí. Porque hay un hogar tóxico, porque hay padres Ujú, controladores, porque hay padres que no dan una libertad progresiva y entonces llega el momento en que los adolescentes dicen, ok, ya soy mayor de edad, ya no me puedes controlar, yo me voy, adiós, ¿verdad? sí, Y eso pasa. Entonces nuestro hogar siempre debe ser un lugar de refugio, un lugar donde nuestros hijos que encuentran obstáculos afuera quieran regresar a casa porque hay un lugar donde me comprenden. Que cuando están afuera, ¿verdad? Quieran venir a casa porque me trataron mal, pero sé que en casa me van a apoyar, me van a abrazar y aunque de verdad exacto. el mundo los golpee, el mundo es difícil, crecer es difícil, ¿verdad? Y Sí, cuando estamos creciendo nos damos cuenta que la burbujita donde me tenían mis papás no era tan burbujita, ¿verdad? Y vamos a tener que aprender a lidiar con eso y nuestra casa, ¿verdad? Debe de ser ese lugar seguro, es el lugar donde me explican, es el lugar donde me aman, donde me abrazan, donde me ujú, ayudan a llorar, pero donde me disciplinan, pero donde me dan exacto. responsabilidad, pero donde me ayudan a forjar una vida propia, ¿verdad? Porque Así es. sabemos, ¿verdad?, que nuestros hijos son prestados por el Señor, ¿verdad? Que nos dio Ujú, el rol o la tarea de educarlos, de levantarlos, de hacerlos crecer, pero no de tenerlos aquí agarrados y cortarles sus alas, porque pasa mucho en que ellos no pueden tal vez realizarse, tal vez muchachos que quieren viajar, que quieren descubrir, y ya adultos, ¿verdad? Estoy hablando de adultos, sí. que no lo pueden hacer porque se sienten obligados con sus padres. Y ojo, aquí hay que hacer Ujú, una diferencia, ¿verdad? Porque entonces alguien puede decir, a veces confundimos mucho las cosas en nombre de Dios. Es que sí, no, Él me tiene que honrar, Él me tiene que honrar. Eso no es honrar, eso se llama manipular y tenemos que tener mucho cuidado sí. de no tergiversar los conceptos realmente bíblicos, Ujú, porque a veces usamos esos conceptos para manipular y decir sí, que mi hijo me tiene que honrar y eso significa que mi hijo tiene que estar aquí a la par mía cuando tal vez mi hijo quiere vivir su vida. Y yo como madre, como padre, tengo que entender que es el ciclo de la vida, que Dios lo va a llamar a algo más, que ojalá usted esté orando por esos exacto. procesos, ¿verdad? Y que las puertas que Dios le abra, ¿verdad? Usted haya preparado a sus hijos para el éxito, ¿verdad? Ujú, Para ser campeones. Entonces, claro, eso es un poquito y este tema, wow. ¿verdad? Yo creo que nos pasamos un poquito, ¿verdad? De No tiempo, está bien. pero Sí, es súper profundo, ¿verdad? Podríamos hablar de cada cosa un podcast, ¿verdad? sí, Y sí, luego podemos hablar de tal vez la relación, de las limitantes de nosotros como papás, porque hay sí. muchos temas más que hablar en cuanto a la adolescencia, pero estos son rasgos básicos que creo que pueden darnos una idea un poquito de entender la adolescencia y creo que para resumir lo más importante es como papás educarnos, ¿verdad? Y dos, hablar, Sí, hablar con nuestros hijos y cuando digo hablar nuevamente, no es sermonear, ¿verdad? Porque a veces lo exacto. que hacemos cuando nuestros hijos nuevamente no piensan todo lo que ya hablamos y cometen un error, ¿qué es nuestra respuesta? Te lo dije, te lo dije. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué voy a ir a hablar con mi mamá si siempre me va a pegar a que ella no estoy diciendo que no vamos a corregir, Ujú, pero nuestra primera reacción es dar un sermón, ¿verdad? Y en la adolescencia algo que tenemos que aprender como padres es mordernos la lengua y sí, escuchar primero. sí, Escuchar. sí, Ajá. Y usted tiene que, a lo mejor está cocinando y usted ahí dele que dele, ¿verdad? A lo que está haciendo y sí, guardando, respirando hasta 50,000, ¿verdad? Pensando este sí, chiquito porque hizo esto y ya usted con sí. todo el sermón, ¿verdad? Ahí en su cabeza, pero hay que Ujú, guardar silencio. ¿En así serio? es. Ok. ¿Y qué más pasó? Ok. Sí, ¿Y cómo te sentís antes de usted poder sí, dar su discurso? Porque en realidad esta etapa es eso, acompañar y muchas veces vamos a tener que decir, ok, ¿querés mi opinión? Y eso ujú, nos cuesta, porque como sí, ellos están en esa transición y ya nosotros tenemos que entender que también como ujú, papás tenemos que transicionar a que este ya no es mi niño pequeño al que yo le tengo que decir qué hacer, obviamente lo vamos a guiar, no vamos a caer en esos extremos de, bueno, haga lo que le da la gana, no,
pero tampoco ya podemos agarrarlo de la mano con 18 años, 17 años y vamos aquí a cruzar la calle porque ya eso no se puede. Claro. Excelente, Pris, excelente. No, yo ni te quise interrumpir porque de verdad he aprendido bastante. Yo creo que el Señor también va a permitir que a través de ti, la audiencia que esté viendo en diferido y después este podcast va a aprender mucho. Estamos aprendiendo bastante. Y fíjate que a mí me sorprendió, yo cuando lo dijiste yo los anoté rápido, no es que ya las tuviera porque en realidad no las tenía, pero dije déjame anotarlo, porque estas 3 etapas a mí me simbraron y te voy a decir por qué. Una, porque tú ya nos habías hablado en el episodio del Día de la Mamá, de cómo podíamos ayudar también a nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Y fíjate, eso que tú dijiste de que un niño de sus 2 a 3 años, como se comportó en ese entonces, lo puede repetir en su adolescencia, sí es verdad. Ahora me hace sentido muchas cosas con mis hijos, es verdad. Y una realidad que yo veo, mira, la etapa que dijiste, la tardía, me sorprendió, porque es cierto, hay adultos que se siguen comportando como adolescentes, pero también me sorprende que la sociedad esté haciendo a nuestros adolescentes ya quererlos hacer adultos mayores. Te lo comento porque yo con mi hijo el mayor y ahorita el del medio, ya les pueden dar un permiso de manejo 16 años. Fíjate, y con todo lo que tú nos acabas de decir, dices, wow, o sea, los estoy casi mandando al matadero. Yo traté de con mi hijo mayor no asegurarme que manejaba bien, que había pasado sus exámenes, y como tú dices, practicar con él, porque yo sé que él quería que yo le soltara o le soltáramos un carro solito y no lo hicimos. No lo hicimos hasta asegurarnos y practicar, como, así como tú lo estabas diciendo, y asegurarnos que él iba a ser responsable, porque cuando él se hizo mayor de edad, el permiso de carro, el seguro de carro subió estratosféricamente casi al doble, y me decían los aseguradores, porque los adultos como su hijo, que son todavía adultos menores, son los que tienen más accidentes y se tiene que subir mucho. Entonces yo me quedaba y dije, entonces, ¿por qué el estado de Texas permite que un adolescente, que es la etapa media que tú nos hablaste, y un adolescente ya después, se les pueda sacar una licencia de manejo? O sea, ¿cómo por qué? Y se nos hace muy cómodos como papás hacerlos que crezcan de esa manera tan rápido como la sociedad lo está imponiendo. Tú ya lo dijiste muy bien, sobre todo ahora que tú y yo tenemos mujeres, unas mujercitas que están en esa etapa y que la sociedad quiere que crezcan al 100% y que ellas ya se crean mujeres adultas. Y no quiero decir batallar porque mira, algo que yo he aprendido con mis hijos y con mi hija es que yo debo disfrutar estas etapas y aunque me requieran más esfuerzo, va a valer la pena. Tú dijiste algo bien clave, Pris, y que yo siempre lo he comprobado. Tal vez ahorita no me vea a mi hija como su mejor amiga, pero yo sé que me lo va a agradecer de ayudarla, al mismo tiempo de que sepa tomar sus decisiones, ayudarla a dirigirla a cómo ver, como tú decías, los peligros que ella no ve, a cómo ayudarla si tal vez yo en su etapa temprana no lo hice. Bueno, gracias a Dios, el Señor nos da el tiempo para corregir y tal vez ahorita me esté costando más trabajo, pero lo estoy haciendo para que mi hija cuando vuele, como tú decías, no tenerla que tener a fuerzas a mi lado y permitir que si Dios le permite salir y volar a otro lado, tenga las herramientas y tenga la madurez emocional, no solo la física, porque la física se puede notar muy rápido, pero tú bien dijiste, la madurez emocional y también la espiritual para que ellos puedan tomar sus decisiones y nosotros quedar tranquilos de que se las dimos las herramientas. Fíjate que me he dado cuenta que nuestro pueblo hispano, Pris, los papás no voy a generalizar porque no puedo dar nombres ni sé, pero de forma general, como que no nos ocupamos de ser esos papás, como tú dices, de aprender a ser papás. De hecho, en México había un programa que se llamaba Escuela para Padres y yo me he dado cuenta que muchos papás no quieren poner el tiempo y no quieren ser intencionales en ayudar al hijo.
Y tú dijiste algo bien importante, más vale ahorita hacerlo a que nos den un dolor de cabeza y vengan ya con un problema. Entonces, yo muy humildemente, muy en mi humildad de mamá ya ya ahorita jóvenes y de adolescentes, yo puse aquí unos pasos rapiditos que nos van a llevar un minuto. Ujú. Algunas ideas, Pris, que yo he aplicado en mis hijos y Claro. que coinciden en muchas cosas contigo. Aunque he aprendido mucho contigo, hay cosas que voy a tener que esa lista de 7 puntos la voy a agrandar porque he aprendido bastante. Tengo, por ejemplo, estas ideas que yo he aplicado con mis hijos. Tú hablaste ya de esto, tengamos pláticas con nuestros hijos. La comunicación con ellos es importante. Yo ya pasé por esa etapa y no sabes qué bueno fue habernos sentado mi esposo y haberles hablado a mis hijos varones de la sexualidad, Ujú. haberles podido hablar de su cuerpo, de todo lo que tú ya mencionaste y de hacerlo antes o si ya se los habían dicho, hacerlo de la forma correcta. Y ya mis hijos ya saben, ¿verdad? Y de otros muchos temas. Yo ahorita con Rebeca también, platicar, platicar, platicar. Y como tú dices, hay veces que yo me mordí muchas veces la lengua y sé que lo sigo haciendo porque a veces escuchaba cosas que no me gustaban y que yo decía, ¿quién te las dijo? Y yo tenía que esperar a escuchar. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho. Otra cosa es que nos ocupemos realmente de sus intereses. O sea, que ellos vean que sí nos interesa lo que a ellos les gusta. Exacto. No darles así el avión como, ay, sí, ya, hijito, ya, o te voy a dar para esto. No, yo de verdad he sido bien intencional en ocuparme de, porque los tres son muy diferentes, qué les gusta a cada uno y ayudarles a desarrollar eso que les gusta. Pero también en eso tengo que evitar juzgarlos, Pris, porque hay cosas que para mí no eran correctas, por ejemplo, amistades o cosas que ellos creían que estaban bien, pero tuve que aprender a escucharlos antes de hablar sin juzgarlos y eso me ayudó a crearles confianza. Y no es fácil, no es fácil porque volvemos, me he tenido que morder la lengua muchas veces y encontrar las palabras prudentes, correctas, para que mi hijo no se aleje, sino se sigan acercando a mí. Otra cosa que a mí me ayudó es lo que tú ya hablaste, hacerlos responsables a nuestros hijos según su edad. Ujú. Yo te voy a ser muy honesta, Pris. Yo sí tuve una niñez y adolescencia donde yo tenía que hacerme casi todo. Y yo cometí el error que yo pensaba que eso estaba mal y yo cometí el error con mis tres hijos de hacerles todo en su niñez. Y fíjate que a mí la pandemia me cambió la vida, porque cuando ellos vieron que mamá tenía que hacer todo y si ellos estaban en casa, ¿qué crees? Que la pandemia me ayudó a que ellos tomaran responsabilidad de lo que yo ya no tenía por qué hacerles. Y para mí la pandemia fue una bendición, porque ellos ya empezaron a ver que su mamá hacía de todo y no aguantaba yo el cansancio y no podía yo tenerlos a todos en casa y que no ayudara. Entonces todos tuvimos que meternos a ayudar y eso fue una bendición para mí. Fue un error que corregí gracias a la pandemia y sí lo voy a platicar cómo es, porque no somos perfectos. Claro. Y sí me ayudó bastante. Y ya para terminar, otra cosa que me ayudó fue que permitir que mis hijos se equivocaran porque yo vi que les creó experiencias y les dio habilidades para sus batallas diarias y mejorar sus decisiones. Entonces, volvemos a lo mismo, antes de juzgarlos, antes de decir, es que hubieras hecho esto, ok, ¿qué aprendiste de esta situación? Porque Ujú. claro que ningún papá que es buen papá y que es buena mamá quiere que sus hijos se equivoquen. No quisiéramos que pasaran por malas experiencias, pero si las tienen que pasar, que aprendan de ellas. Y es lo que yo me aseguro que mis hijos tengan un aprendizaje. Pero también hablarles de cosas positivas, sus virtudes, sus dones, sus talentos. Siempre les estoy recordando lo que el Señor les ha regalado para que ellos los puedan poner en práctica y como tú dices, obtengan el éxito, porque el éxito yo he visto que se obtiene cuando haces lo que Dios te ha dado como propósito de vida. Eso es para mí el éxito, que puedas hacer lo que Dios te puso como, como propósito de vida. También les he ayudado a encontrar su identidad en Dios. Mira, algo que me ha pasado mucho con los papás de la iglesia, Pris,
es que ellos piensan que 1 o 2 horas en la iglesia a sus hijos les va a llenar su cabeza, su alma y su espíritu y todo de toda la basura que están expuestos toda la semana. Y yo ya les dije, la iglesia no puede hacer esa tarea, somos nosotros como papás. Ustedes tienen que reforzar lo poquito que la iglesia en su escuela dominical les enseñó, ustedes cómo se las refuerzan en casa, porque no pueden quedarse con 1 hora de escuela dominical o 2 horas de estar con el grupo de jóvenes, adolescentes o niños. Los papás somos los responsables de crearles una identidad en Dios, no la escuela dominical ni los maestros. Ellos no están con nuestros hijos toda la semana. Y el último, poner límites en el uso de la tecnología y nunca ceder, y que en eso hay ando, porque se batalla bastante con eso. Si hiciéramos un programa, Pris, de lo que son las redes sociales y los lados negativos, nos espantaríamos. Yo fíjate, ahí sí, la iglesia nos ayuda dándonos un curso a los papás de redes sociales. Yo me espanté de cómo nuestros hijos pueden ser expuestos a tanta maldad y a ser expuestos a muchas cosas que pueden caer en algo que les puede dañar. Entonces, si nosotros no ponemos límites en el uso de la tecnología y nos portamos firmes, podemos lamentar algo que no vamos a querer. Y por último, ser un buen testimonio a nuestros hijos. Yo no puedo decirle a mi hija o a mis hijos que hagan algo que yo no estoy haciendo. Yo creo a ellos lo que he visto que les impacta más que un sermón es el ejemplo que damos como papás. Y sobre todo, yo pongo mucho énfasis en acudir al Señor siempre para toda situación. Y esto muy humildemente lo quise compartir, Pris, porque son cosas que yo he estado practicando con mis hijos, pero he aprendido tanto de todo lo que nos has dado. Mira, yo empecé con esta Rebequita. Hay un libro que se llama Las mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Está el de mujeres. Pero fíjate que yo me di cuenta, ahora nuestras hijas todo lo quieren en inglés. Yo se lo compré a Rebeca en inglés y lo estamos usando. ¿Sabes por qué? Porque yo no animaba a tocar ciertos temas con ella y mira que según soy muy intencional, pero ahí vienen temas precisamente del género, de las malas amistades, de su etapa de cambio físico. Vienen tantos temas con una forma muy fácil de que nuestras hijas lo puedan leer, aprender y hacerlo juntas, pero requiere tiempo. Requiere tiempo, que a veces yo entiendo que los papás venimos cansados del trabajo, del ministerio, pero algo que yo invito a las mamás, porque va a haber tal vez muchas mamás que digan, es que tú no sabes todo el trabajo que tengo más hijos que tú, yo sé, pero creo que Pris, tú y yo podemos coincidir que vale la pena invertir, ¿verdad? De nuestros hijos, sí vale la pena. Y yo creo que por eso estamos invirtiendo esta hora de este podcast, que sé que lo van a ver hasta el final, mis queridas hermanas, porque han venido muchas mamás con mucho sentimiento de culpa diciendo, es que yo ya cometí muchos errores y mi hijo no tiene forma de cambiar. No, eso no es verdad, ¿verdad, Pris? Para Dios no hay nada imposible y Dios da oportunidades de corregir. Tal vez sea un poquito más difícil, pero no imposible. Porque sí, desgraciadamente muchas mamis están batallando con sus hijos en lo que tú dijiste, en drogas, en malas relaciones tóxicas, y muchas veces cayeron porque los papás no nos importó su vida, o sea, nos desatendimos de ellos por el pretexto que quieras. O tal vez fuimos muy buenos papás, pero también me han dicho, es que yo siento que he sido buen papá. Bueno, puede haber de todo, pero la cuestión es que yo veo que sí se puede, ¿verdad, Pris? En cualquier etapa de la vida de nuestros hijos, ayudarlos a cambiar si han cometido un error o nosotros corregir si no hemos sabido también ser papás como Dios lo requiere. Y sí, yo sé que nos pasamos de tiempo, pero fue una plática tan edificante, tan buena, que yo la verdad ya ni la quise cortar porque yo sé que la van a terminar de ver. Esta fue una mini escuela para papás y espero que la aprovechen contigo, Pris, porque vale la pena. Yo estoy bien agradecida con el Señor por tu vida, por lo que nos hiciste aprender hoy, por todo lo que nos diste, de verdad que el Señor te siga bendiciendo y seguramente vamos a tener que hacer otro programa
yo les pido a mis hermanas que si este programa les fue de bendición, lo compartan y puedan ahí notificar en el podcast, puedan darle me gusta y puedan suscribirse con el único afán de que otras mujeres sean bendecidas. Así Porque es. ese propósito de este ministerio a través de estos podcasts es llevar un poquito de lo que el Señor nos ha dado. Y a ti, Señor, te ha permitido estar expuesta a muchas cosas que nos has bendecido hoy con una de ellas. Y te agradezco Gracias, mucho, Caro. Cris. Muchas, muchas gracias. Si hay alguna cosa final que quieras decirnos para despedirnos. No, adelante. Esta tarea de papás es ardua, es muy difícil, pero dijiste algo muy importante. Y siempre le digo a las mamás con las que trabajo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Muchas veces pensamos, como decías ahora, es que ya todo esto está pasando, puede ser más difícil, pero nunca es tarde y sobre todo nunca va a ser tarde para nuestro Señor Jesús. Así Para es. cambiar, para renovar, para restaurar. Él lo puede hacer, pero nosotros tenemos que dar los primeros pasos. Así que el primer paso es reconocer dónde estamos, qué necesitamos, la ayuda que necesitamos, porque a veces no reconocemos que necesitamos ayuda porque, no, yo soy así y así fue mi mamá y así soy yo y yo así soy y así me quedo. Pero necesitamos ser humildes y reconocer. Entonces eso es creo que con lo que cierro, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Caro, otra vez por la invitación. Me encanta platicar de estos temas, como ya se dieron cuenta. Sí, sí. Y nos vemos entonces pronto y que de Claro que verdad sí. esta información les sea de bendición para levantar muchachos, muchachas saludables. Amén. Pues seguimos entonces conectadas a Cristo entre nosotras y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Cris. Dios te bendiga. Hasta luego. Bye. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.